Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal Mentes Narcisistas. Mi nombre es Enrique y en el día de hoy quiero hablar acerca de una temática que, si bien se hace un poco difícil de tratar, creo que es la base de todos los problemas que un hijo de progenitor narcisista en su etapa adulta pueda estar atravesando. Estoy hablando del trastorno de estrés postraumático complejo, que en español tiene las siglas de TEPTC. Claro, trastorno de estrés postraumático complejo. En inglés recibe el nombre de Complex Post-Traumatic Stress Disorder, es el CPTSD, que si alguien busca información acerca de esto, ya sabrá entonces a qué se está refiriendo. Me refiero a información acerca del trastorno narcisista, de las consecuencias que tiene el haber crecido en un ambiente de esas características. Se lee mucho las siglas CPTSD, pues se está refiriendo precisamente a este trastorno. No se trata de una mera depresión o de un episodio depresivo que uno atraviesa y que, bueno, que con el paso del tiempo se pasa sin más. No me estoy refiriendo a eso, sino a un auténtico trastorno que implica una serie de síntomas que, si no son tratados o si no es tratada la raíz del origen de esto, pues puede mantenerse en el tiempo y generar mucho dolor. Eh, a lo largo de los años siempre pensé por qué me siento así, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Sé que hay algo que sucede, que no sé exactamente qué es. Sé que el tipo de familia en la que he vivido pues no ha sido la más nutritiva a nivel emocional, no ha sido la más comprensiva. Sé que ha habido cosas muy malas, ¿no? Por decirlo así, grosso modo, pero uno no llega a entender qué es lo que sucede realmente. Incluso puede llegar a imaginar que es que en todas las familias las dinámicas son iguales, son parecidas, y que a lo que uno está pues prácticamente sentenciado es a encontrar personas con estas dinámicas, con estos comportamientos afuera de su casa, ¿no? Lo que, y lo que resulta disfuncional y lo que resulta pues no muy común. O sea, es algo habitual el narcisismo, ¿no? Pero lo normal es no encontrarse con él. Entonces uno convierte en esta anormalidad, lo extrapola a todo, ¿no? O sea, consideras ya que la normalidad es lo normal. ¿Se me entiende? Bien, intentando ir ya un poco al grano del asunto, pues los síntomas que se presentarían serían los siguientes. Por un lado, habría una hipervigilancia. Existiría una percepción persistente, como de miedo, como de amenaza, ¿no? Tengo que estar alerta, tengo que estar continuamente alerta de que los demás no me vayan a dañar, con lo cual existe una falta de conexión emocional, tanto con uno mismo como con los demás. Uno acaba apagándose, existe una indefensión aprendida además, donde con el narcisista a lo largo de nuestro crecimiento da igual lo que hagamos, que siempre va a ser insuficiente, nunca va a ser bastante. Va a dar igual lo que hagamos, que cada vez va a obedecer a patrones distintos, va a siempre demandar atención por tu parte o hacer las cosas a su manera, adaptarse a su modo, pero nunca vas a saber cómo, porque un día va a ser así y al día siguiente va a ser así, y al final prefieres pues quedarte donde estás o no dar un paso al frente porque seguro que te vas a equivocar, y además la dureza con la que van a reprenderte va a ser bastante aguda. Rara va a ser la vez que se utilice la violencia física, pero la desacreditación, la forma de anular, cuál es la descalificación, ese es el término que yo estaba buscando, que creo que es el que mejor define al trato del narcisista.
al final pues lo que genera es eso, ¿no? Con lo cual uno tiende a mantenerse en un estado de hipervigilancia continua. Por otro lado, existe la reexperimentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, existe un término que es el de flashback, que quizás denota bastante incapacitación para la persona de llevar a cabo sus funciones diarias. Cuando hablo de trastorno estrés postraumático complejo, hablo de aquella situación en la que el estrés es mantenido en el tiempo. Porque por otro lado está el estrés postraumático, que hace referencia a momentos muy concretos, a situaciones que pueden ser temporales. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si uno mantiene ese estrés a lo largo de la vida y es más, crece con él, pues al final lo acaba englobando como algo normal. Y bueno, este vídeo está hecho más para aquellos que han crecido en un ambiente de estas características, no tanto para aquellas personas que han salido de una relación con un narcisista. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en cierta medida, en mayor o menor medida, también pueden acabar desarrollando síntomas propios del estrés postraumático complejo. Claro, es más difícil escapar a esto o vencerlo cuando no se ha vivido desde el primero de tus alientos, ¿no? Y bueno, si los padres han seguido juntos o si uno ha seguido manteniendo un trato muy cercano con ese progenitor, pues depende obviamente de muchos otros factores. La reexperimentación, que es a lo que yo iba, hace muchas veces referencia a un término que es el flashback, que es como que vuelves al pasado y reexperimentas ese dolor y te incapacita. Claro, el CPTSD o el trastorno estrés postraumático complejo, lo llamaré CPTSD porque son las siglas en inglés y que me salen así más rápido el mencionar. Ya sabemos que me estoy refiriendo al trastorno de estrés postraumático complejo. Pues bien, este CPTSD es o puede llegar a ser muy incapacitante, claro, hay niveles. Y en el caso de los flashbacks, que son esas regresiones al pasado, a la reexperimentación del trauma, que sucede como si estuvieras viviendo otra vez, de nuevo, esa experiencia traumática, pues efectivamente puede llegar a ser muy incapacitante, a dejar a la persona sin capacidad para llevar a cabo sus funciones diarias, sin capacidad para concentrarse. Y bueno, otras veces se puede presentar en forma de pesadillas. Esto ya a mí sí que me ha pasado más. Los flashbacks, pues sí, me han sucedido. A nivel personal los he experimentado, pero no de una manera que me hayan incapacitado para seguir haciendo mi vida. Me he enfadado tanto como si estuviera viviendo esa situación, ¿no? Porque es una rabia que se guarda dentro y que necesita de alguna manera aflorar. Y bueno, comenta que existen memorias intrusivas muy vívidas, ¿no? muy nítidas. Efectivamente, es la forma en la que yo he vivenciado esto. No a un modo tan incapacitante como ya digo, en el que, bueno, esté aterrado, pero sí que me ha hecho de alguna manera revivir con el mismo sentimiento, con la misma emoción, aquello que ya pasó y que en ese momento pues deja de ser funcional, porque claro, si estás en tu casa viendo la televisión y te acuerdas de esto y tú solo reexperimentas lo vivido, pues no pareciera encajar muy bien con la situación que estás viviendo, no estás muy en el presente. Por otro lado, pues tienes una atención alterada y también una conciencia alterada. Ya no sabes si has vivido lo que has vivido, si, en fin, la memoria te falla. Y claro, esto es un efecto del gaslighting, que es precisamente esa forma de manipular
del narcisista en la que te hace dudar de tu propia capacidad, ¿no? O sea, como, oye, esto que está pasando, esto que me dices, ¿por qué? Y a lo mejor te sale el narcisista con frases del tipo, pero eso no es lo que yo he dicho, pero yo no he hecho eso, pero yo no te dije aquello. Pues al final, claro, acabas dudando de ti mismo y como empiezas a entrar en una espiral en la que tu atención está alterada, ya no sabes si te ha hecho el gaslighting o si eres tú, y se acentúa. Al final es que todo cobra sentido, ¿no? Al final pareciera que el narcisista supiese que uno puede acabar pues viviendo esto, ¿no? Puede acabar tan confundido. Esto afecta también a la capacidad para trabajar y para estudiar, y al final uno acaba con muy malas calificaciones. En mi caso era un chaval que sacaba notas bastante altas y que fui cayendo un poco en picado progresivamente así en desaceleración. Es verdad, se nota mucho porque acabas con desesperanza, ¿no? Te falla la memoria, la conciencia, pues acabas dudando también de ella. Y bueno, la verdad que se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal porque interfieren los centros de la memoria con los de las emociones, con los del procesamiento de las emociones. Y si no me equivoco es la amígdala, la zona del cerebro, y interfiere de alguna manera y bueno, la capacidad de retención de la información se hace bastante... se pierde mucho. Luego, por otro lado, tenemos la desregulación emocional, problemas en la regulación de los afectos. Pues mirad, es curioso, pero una de las parejas que yo tuve tenía, aparte de rasgos muy narcisistas, el trastorno límite de la personalidad. Es algo que acabé descubriendo con el paso del tiempo, porque todo indicaba que así era. Y precisamente, el trastorno de estrés postraumático complejo y el trastorno límite de la personalidad, el trastorno borderline que se le conoce, pues son formas diferentes de manifestar lo mismo. El borderline es una forma de trastorno de estrés postraumático complejo que está cronificada ya desde los primeros años y al que se le añaden otros aspectos que están muy ligados además con el narcisismo, y es por eso que se encuadra dentro del clúster B. Ojo, no todos los borderline llegan a ser narcisistas como tal, o sea, tienen todos rasgos del narcisismo patológico, se relacionan con los demás en una dinámica que es narcisista, pero no todos ellos llegan a tener en comorbilidad un trastorno narcisista de la personalidad, que sí que podría ser el caso que yo viví, porque estaban tan presentes tanto los rasgos del trastorno límite como los del trastorno narcisista. Y lo que se produce es efectivamente una desregulación emocional. Existe muchísima inestabilidad en cuanto a la imagen propia como a la imagen de los demás. Y para regular la ira y regular los afectos en general, cuando estás contento pues estás muy contento, cuando estás triste estás muy triste, cuando te enfadas pues a llegar a ser muy hiriente. Así que son cosas que curiosamente tanto un conarcisista, un codependiente y alguien con un trastorno de personalidad, incluso si es el narcisista, que muchas veces tienen dificultades muy grandes para regular sus enfados, pues tenemos en común, ¿no? Luego, inestabilidad interpersonal. Curiosamente es el siguiente punto, y es que ya lo he mencionado sin querer, y es que existe una dificultad para mantener las relaciones. Claro, también al haber esa hipervigilancia, esa vergüenza tóxica fuertemente instaurada, ¿no? Es como si nos hubiéramos de alguna manera comido a nuestro progenitor narcisista.
nos hubiéramos creído todos sus mensajes, pues al final existe inestabilidad en las relaciones, acabamos de alguna manera también imitando esos comportamientos del narcisista en sus relaciones, ¿no? Nosotros como hijos hemos podido apreciar como muchas veces despreciaban a los amigos o despreciaban a los demás y de alguna forma acabamos imitándolo. Por supuesto, al estar las emociones a flor de piel, cualquier cosa nos resulta hiriente y somos hipersensibles a esas críticas. Estamos, como ya digo, hipervigilantes. Entonces, tenemos un sentimiento mantenido de cerradez hacia los demás, una especie de ansiedad social. Bueno, una ansiedad social en toda la regla, donde además también el sistema de valores está afectado y al final ya no sabemos muy bien qué hacer. Claro, como precisamente esa atención y esa conciencia está afectada, también empezamos a sufrir un poco de despersonalización, de desrealización, la realidad pierde sentido. Ya no sabemos muy bien quiénes somos, cuál es la realidad, cuál es nuestro objetivo en la vida y ya cualquier cosa vale, ¿no? Como precisamente se produce una indefensión aprendida, pues ya, ¿qué más da, no? Todo vale. Existen síntomas somáticos. En mi caso, hace poco me detectaron un hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto, pero tengo comprobado, porque además en relaciones anteriores lo he podido observar, y es que las enfermedades autoinmunes están muy presentes en el abuso narcisista, tanto si uno acaba desarrollando como tal el trastorno. O sea, hay gente con el trastorno narcisista o borderline y demás que acaban desarrollando estos otros problemas físicos, ¿no? Que son de carácter somático, acaban somatizando ese abuso en sus cuerpos. Y ya digo, puede ser lupus eritematoso, fibromialgia, hipotiroidismo de Hashimoto, como en mi caso, está muy presente. ¿Por qué? Porque se agotan las reservas del cuerpo para hacer frente a algunas funciones. El cortisol, que es una hormona, es la hormona del estrés, está tan presente que de alguna manera silencia, corta como ciertas capacidades y al final el cuerpo se acaba atacando a sí mismo. No entiendo muy bien cómo sucede esto, pero sí que es verdad que se agotan esas reservas de cortisol en el cuerpo, ha afectado ya a tal nivel al propio organismo que este se acaba resintiendo. Hay un libro de Van der Kolk que es El cuerpo lleva la cuenta, en inglés es The Body Keeps the Score. Lo tengo ahí para leer y seguro que acaba aclarando muchas cosas y seguro que lo acabo sacando en futuros vídeos a relucir porque tiene muy buena pinta y habla precisamente de esto. Y finalmente hablamos de la evitación. La evitación de los pensamientos, de recordar lo pasado. Claro, el cerebro pues tiene precisamente esto, creo que es algo muy normal. Tiene la capacidad de reprimir todo aquello que no nos hace bien, que no nos hace sentir bien. Y uno, al cabo del tiempo, intentando recordar con el objetivo de sanar, ¿no? Pues muchas veces durante las terapias lo que pasa es que acaban saliendo a la luz cosas que no te imaginabas que estuvieran ahí, que ni siquiera te acordabas. Así que bueno, pues el trastorno de estrés postraumático complejo, yo diría que muchas veces está ligado, o si es demasiado mantenido en el tiempo, puede desembocar en una alexitimia, que es otro término que es muy utilizado desde hace ya un tiempo. Hace referencia a la incapacidad para conectar emocionalmente y que muchas veces quienes hemos sufrido este abuso narcisista llevamos a cuestas, ¿no? Y nos cuesta mucho hacer una vida social que nos llene. Nos cuesta mucho sentirnos llenos y que nuestras relaciones tienen sentido.
consistiría en eso, en una incapacidad para darle importancia a nuestra vida. Las emociones sería muy difícil el llegar a expresarlas y el incluso conectar con ellas, porque han quedado encerradas, secuestradas de alguna manera. Y bueno, ese sería otro de los síntomas, ya no del trastorno de estrés postraumático complejo, pero que sí que presentaría o podría presentar una persona que ha vivido en un ambiente de este tipo. Entonces, lo dicho, son unos cuantos síntomas los que se englobarían dentro de este trastorno de estrés postraumático complejo. Cuantos más tengamos, obviamente, pues más prolongado ha sido el abuso o más nos ha llegado a afectar. Esto ya pues viene siendo un poco a lo que tenemos que atender. Si lógicamente está presente en una proporción bastante alta en nuestras vidas, pues oye, yo creo que deberíamos de empezar a hacerle caso a la posibilidad de que estemos en una familia narcisista. Así que bueno, no me enrollo mucho más, ha sido un vídeo más largo de lo normal. Siento no haber podido realizar el vídeo desde mi teléfono. La calidad de la imagen no va a ser la misma. Pero bueno, gracias por quedaros hasta el final, creo que esta información puede servir de mucho. Y nada, nos vemos en próximos vídeos y nada, un saludo.